Naciones Unidas, aunque lo vamos a ver más en profundidad en un momento, no pueden olvidar que es una asociación en donde son 193 estados miembros y hay dos más que se llaman estados observadores, ya hablaremos de eso, que hay 6 idiomas oficiales y que hay 3 sedes principales, aunque hay muchas más. Eso es a lo que nosotros estamos llamados a predicarle la buena noticia. Enseguida veremos cómo. La ONU, hay una manera importante de entenderla. Yo utilizo esta imagen que es importante. Es como un club. Es un club exclusivo. ¿Quiénes son los miembros del club? Solamente los estados. El club está formado por los gobiernos de todos los países del mundo. Ellos son los miembros del club. Tienen empleados, por supuesto, que son las agencias de la ONU. Presentaremos Laurence y yo el día de hoy. Tienen también invitados. Pero no olviden, todos nosotros hispanos sabemos esto. El invitado no es el que llega a la casa de alguien y le dice: a ver, cambia las cortinas porque no me gustan. ¿Verdad que no? El invitado llega ahí, se queda, se ve bien y habla con quien lo invitó, pero no tiene mucho poder, ¿cierto? Esto lo digo porque es importante que no olviden que los gobiernos observadores son invitados, hay organizaciones de los gobiernos que son invitadas, y abajo, perdón que no se ve muy bien, está lo que se llaman las organizaciones no gubernamentales, es decir, ustedes y nosotros. Cada una de nuestras organizaciones aquí son organizaciones que no son del gobierno. Nosotros somos invitados, pero eso no significa que somos impotentes. No se confundan nunca. Ser un invitado a las Naciones Unidas no significa que no tenemos nada que decir o que no podemos hacer nada. Al contrario, ya veremos cómo podemos trabajar como la sociedad civil. ¿Por qué? Me preguntó alguien una vez. Bueno, a ver, ustedes son dominicos y dominicas, ¿no? Excepto ustedes que son laicos, la pregunta era para nosotros frailes y para las hermanas y las monjas. ¿Y qué hacen ustedes revoltosos en las Naciones Unidas? Me dijo alguien. ¿No ustedes deberían de dedicarse a rezar y estar en la iglesia? Claro que no, no solamente. Para nosotros, primero que nada, ya lo veremos enseguida, nuestra presencia en la defensa de los derechos humanos es tradicional. No tengo que decirles qué es esto, ¿verdad? Es rescatar nuestras raíces. Laurence y yo no venimos a hablarles del agua tibia. Ustedes conocen la realidad y la tienen en la sangre. Como dominicanos y dominicanas tienen esta realidad. Y como hombres y mujeres, simplemente. Por eso esto es una cuestión de nuestras propias raíces. Y ya veremos dentro de la doctrina de la Iglesia de dónde viene esto también. Al mismo tiempo, tiene que ver con recordar que la palabra católico significa universal. Si bien es cierto que estamos preocupados por la realidad del Ceibo y por la realidad del sur y por la realidad de la República Dominicana, también es cierto que estamos llamados a ayudar a todos los hombres y mujeres del mundo. Claro, comenzamos con nuestra propia casa, pero eso no significa que nos quedamos ahí. Tenemos que recordar que nuestra llamada es histórica y universal, porque además tenemos 800 años de experiencia. Celebraron los 800 años de la Orden de Predicadores apenas, ¿no? Sí. Y parte de lo que celebraron fue el trabajo en favor de los derechos humanos, de la defensa de las mujeres, de la defensa de los indígenas, de la defensa de los niños. Tenemos una vasta experiencia haciendo esto. Solo necesitamos recordarlo y buscar nuevas formas para que funcionen el día de hoy. Quiero que sepan que nosotros gozamos de credibilidad y confianza en las Naciones Unidas. Pero a ver, esa es una buena pregunta. Les dije apenas hace unos minutos que las Naciones Unidas son un club. ¿Qué es lo que intercambian los miembros del club? Piénsenlo. Si ustedes fueran un país que estuvieran hablando con otro país, ¿qué intercambiarían?
Formación, ustedes son muy buenos, ¿no? Hombre, piensen como gente rica y poderosa. Alianza. Alianza, ¿qué más? Información de Estado, claro, ¿qué más? Hombre, dos cosas importantes. Ideas. Experiencia. Piensen como gente rica. Como gente rica. Recursos. Dinero. Y poder. Los miembros del Estado se hablan unos con otros en términos de dinero y de poder. Y nosotros los dominicos tenemos dinero. Tenemos poder. Dicen que sí. ¿Ah? Claro, quien no nos conoce dice que sí. Claro. Lo que pasa es que dicen que todos los curas tienen dinero. Bueno, y hombre. algunas tienen cuartos. Ah, bueno, claro. Aquí les Pero tampoco para nosotras hay. Exacto. Hay vocación, pero se Ya quisiera yo. Pero recuerden, estamos hablando a nivel internacional. ¿Qué es lo que nos da a nosotros la posibilidad de hablar con las naciones? Esto. Los dominicos y las dominicas tenemos presencia en la mayoría de países del mundo. Los dominicos y dominicas, laicos y frailes y hermanas y monjas, conocemos la realidad. Trabajamos con la gente. Y podemos decirle a los países, no, esto que les dijeron esta delegación de su país es falso. No dijeron esto, no hablaron de esto, no hablaron del ceibo, no hablaron de la gente pobre, no hablaron de los niños. Nosotros tenemos credibilidad y confianza. Y eso es muy importante. Por eso estamos aquí nosotros estos 3 días. Logons y yo podemos escribir un reporte en nuestro escritorio en Ginebra. Pero queremos hablar la verdad. Queremos predicar la verdad. Según Santo Domingo. Y queremos hacerlo basado en lo que ustedes conocen. Nosotros somos su voz de ustedes, pero si ustedes se quedan callados, calladas, Logons y yo no tenemos nada que decir. Por eso estamos aquí, porque los estamos invitando a que hablen, a que nos den información que nosotros podamos entonces comunicar en Ginebra y decirle a los países, lo que está pasando es esto. Y estas son las pruebas que tenemos. ¿Cuál es nuestra misión? Esta es nuestra misión. Noten que hay palabras importantes y técnicas, se las leo por si no ven bien. Estamos en las Naciones Unidas para influir las políticas públicas. Es muy importante que ustedes se den cuenta de esto. El enojo que sienten, la rabia que sienten, la indignación que sienten por lo que les ha tocado vivir y lo que está pasando en este país, tenemos que convertirlo en un lenguaje que las Naciones Unidas puedan entender. Las Naciones Unidas no entienden de enojos y gritos y amenazas, pero sí entienden una recomendación clara, precisa, que les diga, esto está pasando y así es como debe de cambiar. Por eso estamos influyendo las políticas públicas, pero recuerden, no somos simplemente una ONG civil. Lo hacemos en base a lo que creemos que el Evangelio nos exige. Hay una diferencia y veremos cómo enseguida. Y simple, para promover la justicia y la paz. Entonces, ¿qué hacemos en las Naciones Unidas? Influir las políticas públicas en base al Evangelio para promover la justicia y la paz. ¿Qué significa eso en términos concretos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo predicamos en las Naciones Unidas? Primero, desde el punto de vista de la Iglesia, nos mantenemos atentos a lo que pasa en la Iglesia Universal. Acuérdense, los dominicos no somos la Iglesia Católica, somos parte de la Iglesia Católica. Eso es bueno, porque acuérdense que no somos los únicos que estamos trabajando en esto, no estamos solos en esta labor. En Ginebra tenemos muchos compañeros, como los jesuitas, como los maristas, como los franciscanos, con quienes nos unimos. Analizamos la realidad que está pasando y hacemos algo al respecto. Entonces trabajamos a nivel eclesial, pero también a nivel de la orden. Estar aquí para nosotros, Logons y yo, en estos 3 días, es parte de nuestro trabajo en Ginebra. Pero les repito, sería más fácil y más bonito que nos quedáramos sentados en Ginebra en nuestra oficina. Pero no tiene sentido. Para nosotros trabajar en las Naciones Unidas significa venir a trabajar con ustedes.
ayudarlos a buscar una manera de cambiar la realidad en este país. Y así lo hacemos en diferentes países alrededor del mundo. En julio, Logons y Mike irán a África, a la República Democrática del Congo y a Côte d'Ivoire, a la Costa de Marfil. Entonces hacemos esto en diferentes lugares en donde está la orden, por supuesto. Nos mantenemos informados de lo que pasa en el mundo. Me dio mucho gusto platicar con, se me olvidó su nombre, René, que muy gentilmente me preguntó que si estoy enterado de la realidad de México. Claro. Acuérdense que Latinoamérica es como un cuerpo grande que está siempre siendo empujado por el vecino del norte, ¿no? Entonces, saber lo que pasa aquí nos da otra pieza de cómo está moviéndose todo el crucigrama. Por eso pensamos a nivel internacional. Pero además, concretamente, y de esto les platicará más Miguel Ángel, que tuvo ya esta experiencia, en las Naciones Unidas en Ginebra tenemos contacto con los diplomáticos que representan a los gobiernos, con gente que trabaja en las estructuras de la ONU y con otras personas. Estas fotos, que perdón que no se ven bien, son de algo que acabamos de hacer apenas el mes pasado, trabajando con nuestros hermanos y hermanas de Colombia. Invitamos a 2 personas que tuvieron la oportunidad de hablar con representantes de los diferentes países y con gente que trabaja en los mecanismos de la ONU sobre lo que está pasando en Colombia. Y al mismo tiempo hacemos declaraciones públicas. Esto es una foto de un evento que hicimos, otra vez sobre la situación de Colombia, pero podemos hacer declaraciones escritas, podemos hacer declaraciones orales. Logons hizo 2 apenas el mes pasado sobre Colombia y sobre Sri Lanka. Y obviamente tenemos comunicación con los mecanismos. Al final del día participamos en diferentes plataformas, ya sea de países o de temas. Esto es curiosamente de un evento paralelo que hicimos sobre el proceso de paz en Colombia. Todo esto lo acabamos de hacer. ¿Se dan cuenta de que esto suena enredado y técnico? Seguramente ahorita están preguntándose, bueno, ¿y esto todo lo que nos acaba de decir qué significa? No se preocupen, para eso estamos nosotros. Nosotros somos su voz técnica en las Naciones Unidas, Logons especialmente. Somos los que sabemos cómo manejarnos en las Naciones Unidas. Pero nosotros somos las manos, si quieren que les dé una imagen, pero ustedes son el cuerpo, la sangre, el corazón y el cerebro. Sin ustedes, nosotros no podemos hacer nada. La oficina fue oficialmente fundada por un fraile canadiense, Philippe Leblanc, que era un abogado y jurista, magnífica persona, que yo conocí en el capítulo general de Cracovia y que me profetizó que terminaría en Ginebra hace mucho tiempo. Él era una persona maravillosa. Les pedimos una oración por él, acaba de fallecer no hace mucho. A él lo sucedió en el cargo un fraile francés-mexicano que se llama Olivier Poquillon, que estuvo unos años en Ginebra, 6 años, un poquito más, y a Olivier le sucedió Mike Deep, que es nuestro presidente actual, nuestro director actual. Pero sí, tenemos 20 años trabajando en las Naciones Unidas. Ustedes decían que, aparte de nosotros como familia dominicana, hay otras instituciones o grupos de otras grupos religiosos. Sí. Me imagino que habrá algún tipo de coordinación, porque si no, los dominicos hablan sobre los derechos de los haitianos aquí, pero también los jesuitas, también no sé qué, ¿se coordina para hacer más fuerza o cómo? Sí, hay 2 o 3 maneras de coordinación. En Ginebra, obviamente, hay una representación del Estado del Vaticano, hay un nuncio, y el nuncio hace una reunión de todas las ONGs católicas, simplemente para hablar de la agenda común, qué son las cosas que van a hablar, cómo van a hablarlas, cómo van a trabajarlas. Pero además, cada una de las ONGs establece relaciones de trabajo con las otras, dependiendo del tema o el país, porque entonces se pueden hacer lo que se llama declaraciones conjuntas.
Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos una con franciscanos apenas sobre Sri Lanka, la situación que está difícil, y así se hace siempre. Hay mucha coordinación, porque además hay una tercera manera en la que se coordina el trabajo. En las Naciones Unidas, en un momento específico del que Laurence les hablará, la sociedad civil puede intervenir cuando se hace la revisión de un Estado. Se puede hacer una declaración oral, pero normalmente las ONGs tienen 1 minuto y medio para hacer una declaración. Pues imagínense, si ustedes quieren hablar del ceibo, ¿qué dirían de la situación del ceibo en 1 minuto y medio? Buena pregunta, ¿no? Pero es interesante entonces que esas declaraciones a veces se pueden hacer conjuntas, o escritas también se pueden hacer conjuntas. Entonces hay mucha labor de coordinación para tener más impacto y para poder aprovechar los espacios, que son pocos. Por eso empecé diciéndoles que nosotros somos invitados al club. No es que tengamos todo el tiempo que tiene un Estado para hablar o todos los recursos. Es muy poquito lo que se nos da. Pero aún con eso poquito podemos hacer muchas cosas. Ok, ¿alguna otra pregunta más? Sí. Me imagino que si ustedes son invitados, no, claro, no tienen la fuerza, como decíamos, de estados que tienen intereses, que tienen cartas con las que jugar. ¿Cuáles son las cartas que tienen ustedes como para forzar a un estado a que les haga caso? 3, en concreto. Primera, información. Los estados le tienen miedo a la verdad, por ponerlo en breve. Cuando un estado va y presenta su reporte de cómo está haciendo los derechos humanos en su país, el estado va a decir, hombre, véanme, somos una maravilla, todo está perfecto, no hombre, pero les podemos dar clases de cómo hacer derechos humanos en la República Dominicana, ¿no? Y llegamos nosotros y decimos, no señor, hablemos del ceibo. Primera cosa es información. Segunda, no hay nada que sea más difícil para un Estado que tener una mala reputación a nivel internacional. Entonces, cuando nosotros le apuntamos el dedo a lo que está mal, eso afecta al país. Entonces, el país trata de hacer una negociación. Vamos a hablar entre nosotros. Segunda cosa. Pero la tercera, que es la más importante y que es la más difícil de usar, pero que es muy efectiva, es una cuestión mediática. Nosotros no tenemos el dinero ni el poder, pero sí podemos influenciar a la mayoría de la población mundial, por ejemplo, para decir, esa empresa es corrupta, esa empresa es abusiva, esa empresa ha lastimado a gente que no tenía por qué ser lastimada. Y eso afecta el dinero, porque una empresa que pierde su buena reputación, la gente no le compra. Entonces, aunque no tenemos, entre comillas, las mismas cartas, sí tenemos algunas que son muy poderosas. ¿Alguien? Sí, perdón. Nosotros tuvimos la suerte, la gracia o la bendición de que Miguel Ángel fuera invitado a Ginebra. Sí, sí. Y luego de salir de Ginebra, España, ha vuelto a llamar a Ginebra Sí, sí. el año pasado. Donde estábamos en una situación muy difícil con el evento que nos causó muy grave al ceibo, el huracán María. En ese tiempo, ¿qué motivó la invitación de Miguel Ángel a Ginebra? Exactamente, porque el ceibo es un pueblito, que alguna gente del cielo dice, ¿y dónde queda eso? Porque aunque ellos son bachilleres, no me he cuidado porque quedaron y fue invitado una persona del ceibo a Ginebra. ¿Qué lo motivó? Primero, bueno, estamos hablando de Miguel Ángel. Simplemente Miguel Ángel. Voy a dejar que Laurence responda a esta pregunta porque yo no estaba en las Naciones Unidas en Ginebra todavía. Sí, bueno, creo que voy a pasar después la palabra a Miguel Ángel, porque Miguel Ángel va a dar un testimonio sobre su experiencia y las razones de su presencia en Ginebra, así que tenemos un poco más de tiempo después para hablar más de esta experiencia. Yo creo que es Muy bien. más el tiempo. Pero su pregunta me hace pensar en algo breve y ya paso a esta presentación. No existe, de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo a la Carta de los Derechos de las Personas, se me fue el nombre en español, la Declaración de los Derechos Humanos, no existe un ser humano que sea pequeño o insignificante. Eso es una mentira. Eso es una mentira que utilizan los poderosos
para hacernos pensar que no valemos y que no hay nadie que nos escuche. Eso es una mentira. De acuerdo a nuestra fe y de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y tenemos el derecho de vivir con dignidad y libertad, quien sea. Por eso, que lo hayan invitado es obviamente un resultado de que es parte de la Orden de Predicadores y es parte de la Comisión de Justicia y Paz, etc. Pero al mismo tiempo es porque estamos hablando de seres humanos, de sus hermanos y hermanas, que necesitan que alguien los ayude.